Y bueno, en esta reunión ya habrán recibido la agenda de trabajo, ¿sí? Pero bueno, tenemos un invitado especial del cual pedimos especialmente que se lo convocara para una reunión porque salió el tema de la educación STEM en la reunión pasada del Grupo de Ciencia y Tecnología, y hoy viene un poco a dilucidar todas las cuestiones relacionadas con esta temática, así que vamos a aprovechar su presencia para poder escuchar. Él preparó una presentación y después, tanto los que están aquí presentes como los que están de manera virtual, le podamos hacer preguntas, ¿sí? Interrogantes, ¿sí? O cualquier tipo de intercambio que crean conveniente. Así que no sé si lo quieren presentar al ingeniero, un poquito. Bueno, el ingeniero Dreyer es un muy antiguo socio de la Sociedad Científica Argentina. Ocupa un destacado lugar en la junta directiva ya además de hace muchos años, y independientemente de sus condiciones profesionales, él se ha dedicado en los últimos años a esta modalidad de tipo formativa, educativa, instructiva. Por eso cuando en la sesión anterior surgió el tema que vos presentaste, eh, yo inmediatamente te dije que en esta reunión de hoy lo iba a invitar, y si el ingeniero podía, se iba a acercar a participar activamente en la reunión e ilustrarnos a todos y a los televidentes de esta estrategia que vos señalaste la vez pasada, que era un poco la intención de incorporarla a los planes de estudio que dependan de la ciudad de Buenos Aires. Así que yo creo que lo mejor es no seguir perdiendo tiempo y darle a Gravier la palabra y escucharlo y participar de su charla, y además de las preguntas y respuestas, que creo que va a ser lo más enriquecedor de su presencia. Bueno, bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un honor poder estar acá con ustedes. Y de lo que en definitiva se trata es de innovación educativa. Tengan ustedes presente de que el sistema actual de jardín de infantes, primaria, secundaria, universitaria, terciaria, fue propuesta por el rey de Prusia ya por el 1700, así que ya es una buena hora para que nos actualicemos. Así que vamos a hablar un poco de innovación educativa y permítanme darles algunos breves antecedentes para explicar por qué es tan importante este tema de la innovación educativa. ¿Dónde estamos? En la Biblioteca Domingo Faustino Sarmiento. Y entonces, recordemos que en 1868 Sarmiento asume como presidente. En 1869, casualmente, hace el primer censo de la Argentina y se encuentra con que el analfabetismo era el 87%. Cuando finaliza su presidencia en 1874, se construyeron durante esos 6 años 1.117 escuelas en todo el país. Es como que se hubiera inaugurado una escuela cada 2 días. Pero también se ocupó de los adultos. La primera biblioteca pública popular de Latinoamérica fue la Benjamin Franklin, que todavía hoy funciona en muy lindo edificio en San Juan y que no recibe subsidios del Estado para mantenerse. Cuando Sarmiento se encontró con los resultados del censo, reunió a sus 6 ministros y les dijo
las tres prioridades de nuestro gobierno van a ser educación, educación y educación. ¿Cuál fue la consecuencia? A comienzos del siglo XX, Argentina tenía el 93% de su población alfabetizada. Era uno de los países más alfabetizados del mundo, más que España, más que Francia. Algunos dicen que era el país más alfabetizado del mundo. Y además era una de las 6 potencias económicas del mundo. El producto per cápita de los ciudadanos argentinos era uno de los más altos del mundo, estaba entre los 5 primeros. Por lo tanto, conviene que hablemos de educación. Y cuando se habla de educación, se habla de cuáles son las habilidades, destrezas y competencias del siglo XXI. Y desde ese punto de vista tenemos 2 enfoques posibles, lo que es la educación formal, nivel inicial, primario, secundario, universitario, terciario, pero algo muy, muy importante y al gobierno de la ciudad le va a interesar, es la educación informal, en museos, en centros culturales, en bibliotecas populares. Esto realmente es algo a lo cual habría que prestarle buena atención. Si hablamos de educación formal, las nuevas metodologías que ustedes mencionaban antes, STEM y STEAM, STEM son las iniciales en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y esto es el producto de una iniciativa de Estados Unidos cuando después de las evaluaciones PISA se encontró que el nivel de sus estudiantes estaba por debajo de la mitad del resto de los países encuestados. Entonces decidieron hacer un esfuerzo muy importante poniendo énfasis en las enseñanzas de las ciencias básicas, de ciencia, tecnología y matemáticas. A los 2 años, un señor que era rector de una de las universidades dijo, acá está faltando algo muy importante, arte. ¿Y por qué es importante el tema del arte? Porque si reflexionamos sobre estos 5 aspectos que se refieren a STEAM, ciencia y matemáticas tiene que ver con el manejo de lo abstracto. Ingeniería y tecnología tiene que ver con la bajada a tierra. Es decir, yo diseño algo, busco los materiales, construyo, pruebo, no funciona, corrijo el diseño, vuelvo a probar, lo que en inglés se llama maker, los que hacen. Y arte tiene que ver con la creatividad. Si hablamos de educación formal, ¿cuáles son las cosas fundamentales que necesitamos? En primer lugar, infraestructura. En segundo lugar, una gestión educativa en línea con estas nuevas ideas. Capacitación docente. Y algo que es muy importante, que es la integración familiar de una manera más intensa en lo que es la comunidad educativa. Si hablamos de infraestructura y bajando ya a detalle, por un lado precisamos el equipamiento para los docentes. Hoy en día nos encontramos con que hay una cierta dificultad porque en la mayoría de los casos los docentes tienen menos habilidades, destrezas y competencias digitales que sus alumnos. Entonces, esto es algo de fundamental importancia, porque si no lo corregimos, no podemos avanzar. Luego está el equipamiento de los alumnos. El equipamiento de los alumnos tiene que ser enfocado, no desde el punto de vista de que ellos puedan navegar y que puedan bajar un jueguito, sino de que el equipamiento que hoy en día en las escuelas lo que hace se tienen carros con tablets que se va llevando al aula donde se va a utilizar. Tenemos que pensar en el pizarrón digital. Y después tenemos que tener una excelente conexión de internet, no menos de 100 megas, y además una buena conexión de Wi-Fi dentro del establecimiento educativo. Esto no es tan caro, es posible,
más que plata se requiere gestión. Desde el punto de vista de la gestión educativa, este es uno de los puntos más importantes, porque esto tiene que ver tanto con autoridades que de algún modo administran el esfuerzo educativo de aprendizaje y enseñanza, como también de las autoridades de las instituciones educativas. En ese sentido, es muy necesario que esas autoridades estén muy bien informadas y además motivadas y estimuladas para la incorporación de esta innovación educativa en sus establecimientos. Porque se van a encontrar con una tremenda dificultad que pasa en todo el mundo, que es la resistencia de los docentes. El principal escollo, y esto es una opinión estrictamente personal que tenemos, es el lograr, digamos, un compromiso y una preparación y adecuación de los docentes, que hoy por hoy, es decir, no tienen tiempo para prepararse adecuadamente, realizan algunas actividades de capacitación, pero lo que hace falta es muchísimo más. La gestión educativa, cuando nosotros hablamos de STEM y de STEAM, una de las características principales es lo interdisciplinario, como lo voy a explicar en un momento. Es decir, en lugar de tener cápsulas separadas por física, historia, música, educación física, los temas son desarrollados, como lo voy a comentar dentro de un momento, de manera integral por todas estas distintas disciplinas. Y eso requiere un esfuerzo de coordinación de las autoridades educativas y además la buena predisposición de los propios docentes. Algo que es fundamental y que yo creo que a través del tiempo ha ido desapareciendo de la época de cuando yo iba al colegio, no hace tantos años, es decir, cabello blanco es porque me tiño, no porque sea una persona mayor, que son las actividades experimentales. Claro, Lentino está como yo. El tema de realizar actividades experimentales es de trascendental importancia. No es tan costoso, pero requiere la tarea de preparación y de realización. Y luego, algo que es muy importante para que los chicos no se aburran, es que todo lo que se haga en este tema tenga que ver con su vida, con su contexto, con su realidad familiar, con su barrio, con el ambiente. Es decir, hay que conectar aquellas cosas que queremos que ellos aprendan con lo que tiene que ver con su vida, para que vean la utilidad y la ventaja y despierte su curiosidad y su interés. En lo que hace a capacitación docente, no cabe ninguna duda, y esto yo sé que es un tema conflictivo, la formación tiene que ser universitaria. En Finlandia, por ejemplo, se presentan varios miles de candidatos para cursar las carreras de formación de profesores. Y solo unos pocos son seleccionados, los que tienen las calificaciones más altas. ¿Por qué? Porque Finlandia considera de que la educación estratégicamente es su principal prioridad. Y como vimos con los antecedentes, no cabe duda que es así. También tiene que ver con la actualización profesional. Es decir, la tecnología va cambiando muy rápidamente, las condiciones socioeconómicas del mundo van cambiando y los docentes tienen que estar en la vanguardia y no en la retaguardia de lo que está pasando en el mundo. Porque si no, realmente no hay la menor posibilidad de formar buenos ciudadanos. Las competencias digitales de los docentes tienen que ser por lo menos iguales a las de sus alumnos. Lo ideal es que lo lógico y lo normal es que sean mayores. Y eso también requiere atención. Las actividades en clase tienen que ser cuidadosamente planificadas. Ya no es más el profesor al frente con los alumnos en filas de banco. Hoy en día estamos hablando de mesas con 3, 4, 5 estudiantes, todos reunidos, interactuando, digamos, entre sí, y el profesor o el maestro realmente como un facilitador, como un coordinador.
así es como tenemos que funcionar. Y eso existe organización y preparación. La integración familiar, es decir, no podemos tener una gran distancia entre lo que pasa en la escuela y lo que pasa en la casa de los chicos. Entonces, para eso es de trascendental importancia que la familia esté integrada a la comunidad educativa y que reciba la información, la preparación y los estímulos necesarios para acompañar a sus niños y jóvenes en ese proceso virtuoso de enseñanza y aprendizaje. Y esto es válido tanto cuando se produce de manera de la educación formal o de la educación informal, por ejemplo, en museos o en centros culturales, que es de gran importancia. Veamos un ejemplo de STEAM, de forma interdisciplinaria. Esto lo hemos aplicado, lo hemos realizado en una escuela en Florida Oeste, muy cercana a un barrio popular, donde la mayoría de los padres de los chicos estaban presos por homicidios, robos, drogas. Pero los chicos una pinturita. Y la verdad que fue una experiencia fantástica. Veamos cómo sería el enfoque interdisciplinario con sonido. En lugar de que el tema sea desarrollado separadamente por las distintas disciplinas, la idea es que haya una buena coordinación y todo sea integrado. Por ejemplo, podemos tener a la profesora de historia comentando cómo Pitágoras con una cuerda la hacía sonar y cuando la reducía a la mitad el sonido era más agudo. En biología podemos tener a la profesora mostrando, como podría muy bien hacerlo el doctor Alonso, la anatomía y la fisiología del oído, ¿no? Y el doctor también. En física estaríamos viendo los conceptos de física, amplitud, frecuencia, propagación. En música, el tema de la escala musical es distinta como la estructura de la música es en Occidente que en Oriente. Entonces, ¿cómo alrededor del 1600 nacen esas 7 notas básicas y sus 5 semitonos? Si miramos la frecuencia de cada nota, vamos a ver que es contraintuitivo. Lo que nosotros supondríamos que las notas van subiendo proporcionalmente, no es así. Y en lo social, ver la importancia de esto del sonido en lo que son los ruidos, el bocinazo de un colectivo, el nivel de ruido de una discoteca, la intensidad a la cual se colocan los audífonos que van produciendo sordera. Entonces, de esa manera relacionamos los conceptos teóricos y abstractos con la realidad de esos niños y jóvenes, de manera tal que ellos ven que tiene sentido, digamos, todo. Nosotros realizamos una actividad experimental con alumnos de 5º grado y teníamos grupos de 5 alumnos que a lo largo de los 5 experimentos iban rotando en el rol. Entonces, uno era el preparador, el que ponía los dispositivos, el segundo era el que ejecutaba el experimento, el tercero era el relator, el que tomaba notas y iba a hacer el informe de la experiencia, el cuarto era el recolector, el que juntaba después todo y lo dejaba para que otro grupo después pudiera venir a hacerlo, y un asistente que ayudaba a los que estaban ahí. Hicimos 5 experimentos distintos. Son muy simples. Por ejemplo, podemos tener 3 vasos de agua con cantidad de aguas distintas. Lo golpeamos con una cuchara y los sonidos van a ser distintos. ¿Por qué? También podíamos tener 3 vasos de agua, uno vacío, otro con agua y otro con arena, hacer el mismo experimento. ¿Y por qué? Y podemos tener otro experimento también muy interesante, que es con 2 panderetas, en el cual una pandereta tiene apoyada y colgando sobre la pandereta una bolita colgando de un hilo. Cuando golpeo la otra pandereta, se ve que la bolita se mueve. Y esto permite que perciban en forma directa que el sonido se ha propagado a través del aire, impacta en la segunda pandereta y produce movimiento en esa bolita que está ahí. Y así podemos tener más. Sobre esto hicimos evaluaciones, hicimos encuestas a los docentes qué les parecía y cómo les había ido, y si estaban de acuerdo que era útil,
pero también a los alumnos, si les había interesado o no, y cuál de los experimentos les había interesado más. Bueno, ya yendo hacia la parte final de esta presentación, acá en la Sociedad Científica Argentina estamos con actividades tratando de trabajar, promover y avanzar sobre estos temas que acabamos de ver. Estamos en la preparación de cursos presenciales y virtuales sobre innovación educativa y sobre ciencia y tecnología, porque está muy claro que en la Argentina necesitamos crear y estimular nuevas vocaciones que tengan que ver con la ciencia y con la tecnología. Y la Sociedad Científica Argentina, como la primera institución que tuvo este país, hace 150 años ahora, estamos justo festejando nuestro aniversario, muy bien puede contribuir a colaborar, digamos, en ese sentido. Pensamos en diplomaturas, especializaciones, maestrías. En esto, la idea es poder obtener, digamos, puntajes que a los docentes que participan de estas actividades les sirva cuando ellos participan de sus respectivos concursos y demás. Actividades de sensibilización, difusión y capacitación para autoridades de instituciones educativas y para docentes. Esto lo realizamos en el Museo Histórico Sarmiento, en Belgrano, que está en Juramento y Cuba. Entonces ahí vamos a comenzar ahora con las autoridades de los colegios más cercanos, pero nuestra idea es hacer estas actividades tanto en forma presencial como en forma virtual, de forma tal que podamos avanzar allá. Y también actividades para los docentes. Lo que nosotros hemos percibido que hacer actividades así puntuales realmente no sirve de nada, sino que inclusive hasta es contraproducente, porque es como quemar, digamos, una expectativa. Entonces, ¿cómo consideramos nosotros que vale la pena avanzar? Primer paso, sensibilizar y darle algunos criterios a las autoridades docentes. En segundo lugar, en esas instituciones educativas que deciden avanzar sobre estas ideas, tratar de lograr la designación de 3 docentes que se entusiasmen con este tema y que de alguna manera son los que permanentemente acompañen dentro de la institución educativa a los otros docentes y a las autoridades educativas para que ese esfuerzo de avance en estas metodologías STEAM no se abandone, sino aunque sea lentamente, aunque sea incrementalmente, paso a paso, el esfuerzo no se extinga. Y definitivamente para el público en general, actividades, por ejemplo, de robótica en el Museo Sarmiento. Hasta que llegó la pandemia teníamos previsto unos talleres los sábados para padres que fueran con sus hijos, hacer experimentos con robots, pero también podemos hacer experimentos de biología, ¿no? Es decir, ver preparados de agua que se saca de la alcantarilla. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer y que lo que observamos es que a los chicos les encanta, ¿no? Es decir, en realidad yo creo que el problema no es con los chicos, el problema es con los mayores. Así que creemos que hacer actividades experimentales para niños y jóvenes. Y lo último que me queda es decirles muchas gracias. Muy bueno. Estoy para las preguntas. Sí. Yo tengo una pregunta. Para poder implementar eso, algo que me parece importante sería que, sobre todo en los colegios secundarios, que los docentes tuvieran que trabajar en un colegio. Porque en la realidad que van yendo de un colegio al otro se complica mucho. ¿Cómo podría implementarse? ¿De qué manera podría lograrse eso? De lo que se habla desde hace 1000 años y nunca se lleva a la práctica. Claro, bueno, ahí está, es un tema que va más allá, digamos, de STEAM, ¿no? Sí, Es una cuestión por la cual es muy importante que los docentes puedan estar por lo menos media jornada en un solo colegio, y en todo caso otra media jornada en un colegio cercano, ¿no es cierto? Y los docentes tienen que tener tiempo, tanto para estar en aula o en laboratorio, como tiempo de preparación. Porque toda esta actividad de STEM y STEAM, más allá de que nosotros de la Sociedad Científica Argentina, con podamos tener determinados experimentos ya
con todos sus elementos y demás. Por ejemplo, en la escuela Manuel Dorrego de Florida Oeste, donde nosotros estuvimos trabajando, Bayer había regalado, digamos, todo un kit para experimentos. Siemens también había regalado todo un kit. La Fundación YPF también. Es decir, las empresas están muy dispuestas, si ven que da resultados, a colaborar con la provisión de los elementos para las actividades experimentales. Pero por el otro lado, necesitamos de las autoridades, de las instituciones, que los docentes también puedan tener el tiempo, la preparación y además tener facilitada el hecho de poder realizar estas actividades. Cambia el enfoque. Nosotros en nuestra experiencia con los docentes hemos podido ver de que hay algunos docentes que realmente se entusiasman y piden que realmente se les faciliten y se les den la oportunidad de hacerlo. Hay otros que dicen, bueno, si hay que hacerlo, voy y lo hago. Y siempre hay algunos que dicen, a esta altura de mi vida no me van a cambiar la forma en que doy mis clases. Un comentario. Parecería ser que para este tipo de preparación el docente tiene que estar en el presencial, no puede ser, digamos, o vos pensás que puede ser, digamos, virtual la preparación. Mira, José María, estamos yendo a un mundo que yo llamaría híbrido, donde lo que tenemos que tener, digamos, es actividades, cosas que definitivamente tienen que ser y conviene que sean presenciales, pero también hay algunas actividades que pueden ser posteriores, que pueden ser perfectamente virtuales. Una de las cosas que yo no mencioné para no extenderme demasiado es el tema del gaming. El gaming son la técnica que usan los videojuegos. Entonces, en el desarrollo de estas actividades, incorporar los criterios del gaming hace de que los chicos, los niños, niñas, jóvenes estén mucho más interesados porque se les enseña a hacer un guión, es decir, cualquiera de esos experimentos que permite adquirir los conocimientos de algo de química, de física, de biología, de historia, no mismo de educación física, ¿no? Es decir, no hay ningún campo que quede ajeno a esto, después puede ser reforzado y estimulado en forma virtual. Entonces ahí, digamos, la interacción. Y además lo virtual tiene la característica para aquellos hogares que tienen la posibilidad de conectarse a Internet, de integrar a la familia, ¿no? Que es uno de las necesidades imperiosas que tenemos. No podemos pensar que si educamos a los chicos, le damos en el colegio, si después en la casa los padres están en otro planeta, de que eso sirva. No van a poder acompañar a sus hijos y es más, va a generar situaciones como mínimo incómodas. Y eso hace de que los padres después terminen por no apoyar lo que significa avanzar en esta dirección. Nosotros en la sociedad científica bien podemos ser un foco de irradiación de esas ideas que vos estás... Bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer. Por ejemplo, los maestros, no sé, concitar a los maestros a esa preparación acá. Digamos, ¿qué estrategia plantearías vos para iniciar eso? Yo creo mucho, digamos, en el sistema incremental, ¿no? Es decir, yo creo que hay que comenzar y convocando, dando, digamos, una presentación donde se pueden mostrar videos de cosas que se van haciendo y demás, para que se den cuenta, digamos, de cómo se hace y qué útil y cuál es el beneficio de eso. Es decir, hacer un llamado, digamos, sí, en general, invitando a los docentes, digamos. Sí, yo creo que lo general, es decir, da una respuesta muy limitada, ¿no? Yo creo que por ahí hay que ser muy gradualista, ¿no? Es decir, esto, digamos, hay que actuar sobre las autoridades, las instituciones educativas, que inviten a los que quieran venir de sus docentes, a esos docentes ofrecerles algo que además les signifique algún tipo de beneficio. Cuestión que después el boca oído, che, vos sabés que fuimos, estuvo muy entretenido, y los bocadillos que nos dio Lentino eran de lo mejor, ¿no? Es decir,
que nos dio, que nos consiguió Sí, la... el amigo Collado, digamos, El amigo Collado. ya me enganchó. Ya lo enganché. nos apoyó con eso. Y yo creo A que es así. propósito, ustedes al lado tienen un colegio muy importante en Belgrano. Allá Sí, en, sí. los pudieron interesar? Sí, sí, tenemos conversaciones. Después de la pandemia, digamos, Paró todo. frenó absolutamente todo, pero creemos de que hay que ir así progresivamente, actuando sobre las autoridades, invitando al que quiera venir, ¿Cómo tratar de haríamos? Por entusiasmar. ejemplo, acá tenemos a Sarmiento, que está Sí. acá a la vuelta, es un colegio Ahí histórico. obtuve mi título de bachiller. Y yo también. Y él también. Ah, sabía que teníamos algo más en común. Yo creo en ese sentido el contacto personal durante la primera etapa, yo creo que este es un tema tipo bola de nieve, ¿no? Hay que empezar con una piedrita, ¿no? Y es decir, lo que no hay que hacer, digamos, son cosas que sean puntuales porque después el efecto se extingue muy rápidamente. Yo creo que cada una de las cosas que se piense hacer tiene que ser realizada con la idea de que continúe, que avance, que se agrande, que se incremente. Otra pregunta, Enrique. ¿Empezaríamos con primario o secundario? ¿Qué recomendás? Yo creo que el primer paso estaría en los 3 últimos años de primaria. De primaria. Claro, porque es decir, el inicial, si bien se pueden hacer cosas en jardín de infantes, es más difícil. Y si vamos a los 3 primeros años de primaria, todavía... ¿3 primeros años? O de 3 primaria, mirá, nosotros con la experiencia que hicimos en la escuela de Florida Oeste, nos encontramos en 4º grado con chicos que todavía no estaban alfabetizados. Entonces, tomemos, y todavía no había venido la pandemia. Entonces, seamos, yo diría, en ese sentido, muy concretos de leer la realidad en la cual estamos, no imaginar un mundo ideal, porque si no nos vamos a equivocar. Entonces, a mí me parece que conviene, y así, respondiendo a tu pregunta muy concretamente, yo diría, el primer foco, que creo que funciona muy bien, es 4º, 5º y 6º grado, digamos, del nivel primario. Después lo que podemos trabajar es en el nivel, digamos, secundario, ¿no? Es decir, pero son programas distintos. Lo que tenemos que proponer en primaria es distinto a lo de secundaria. Y en secundaria lo que tenemos ya son otro tipo de docentes que los que tenemos en primaria. Entonces yo creo que son realidades distintas que requieren abordajes distintos. Vos dijiste, lo anunciaste en tu charla, que hay empresas que tienen kits, los entregan en calidad de préstamo. No, son donaciones que hacen sus Son respectivas donaciones, son donaciones. dentro del esquema de YPF es uno de ellos. dentro del esquema de responsabilidad social empresaria. Las empresas tienen dinero y siempre están buscando proyectos que valgan la pena. Estos son proyectos que valen la pena, ¿no es cierto? Lo que pasa, digamos, que lo que no quieren estas empresas es que llegue la caja, se use una vez y después quede, digamos, en un depósito. Razonable. Entonces, para que eso no suceda, necesitamos, digamos, crear esas condiciones que yo, muy abuelo de pájaro, digamos, les planteaba durante la presentación. ¿Y el gobierno de la ciudad podría intervenir eso, digamos, facilitarnos el apoyo para conseguir que nosotros consigamos en empresas, digamos... Yo te diría que lo de las empresas nosotros lo podemos manejar bien. Lo del gobierno de la ciudad, realmente si este tipo de proyectos, y estoy seguro que sí que les interesa, es decir, yo creo que ahí lo que necesitamos, más que nada, digamos, son recursos para la preparación de materiales. Ahí sería, porque ahí hace falta algo de dinero, no hay vuelta que dar. Entonces, si el gobierno de la ciudad nos puede acompañar en ese sentido, nosotros podemos plantear proyectos en los cuales sí disponemos de algunos fondos, que no son muchos, para pagarle a gente que pueda trabajar profesionalmente y hacer un producto de calidad que después podamos replicar y reproducir en distintas instituciones educativas. Nosotros conocemos a Sol Acuña ahí, podría ser, lo podríamos invitar, digamos, para proponerle algún plan, no sé qué te parece. Sí, a ver, yo lo que
después de escucharlo a Enrique, creo que lo que se podría, haciendo como una especie de línea de tiempo, ¿no? Pasos a seguir y demás. Originalmente nosotros habíamos hablado de generarle una recomendación al Ministerio de Educación sobre la implementación de algún programa STEM. En principio era hasta ahí, ¿no? Era una recomendación a nivel, digamos, declarativo, en principio. Generalmente las recomendaciones que nosotros trabajamos con las diferentes dimensiones y grupos de trabajo que están en el COPE, lo acompañamos de una propuesta. Esa propuesta puede ser un proyecto, un programa, un plan. Me parece que sería interesante dos cosas. Por un lado, estaría bueno conocer qué es lo que está haciendo el gobierno en ese sentido, ¿sí? A ver qué estrategias tiene, ya sea en el nivel inicial o en el nivel secundario, por un lado, ¿sí? Que nos digan en esto qué están haciendo. Mucho, poco. Yo te puedo comentar, pre-pandemia tuvimos reuniones con la gente de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación y ellos estaban trabajando con un grupo de, no me acuerdo si eran 3 o 5 instituciones secundarias en las cuales estaban avanzando con el tema de ciencia y tecnología y donde nos pedían si nosotros podíamos colaborar en un sentido. Después vino la pandemia y... Sí, es más, y no es solamente decir, vino... hubo ya algún contacto, digamos, para poder avanzar en ese sentido, que bueno, después... No solo vino la pandemia, sino que la Dirección General de Ciencia y Tecnología de la ciudad pasó del Ministerio de Educación al Ministerio de Desarrollo Económico. Ah, ok. Con lo que implica ese cambio. Claro. O sea, ese cambio claramente también cambia la visión. Totalmente. Por eso me parece que, digamos, encarar una recomendación acompañada de un proyecto que en una etapa de, llamarlo, diagnóstico, ¿sí? Poder escuchar qué es lo que están haciendo en esos niveles y qué están haciendo con la recientemente creada Universidad de la Ciudad, que es la que forma a los docentes. Bueno, ahí es fundamental. Creo que sería como en mi cabeza, ¿no? Y lo tiro acá para que se hable, sería invitar a la gente del ministerio para que nos cuenten, los que están en la parte, digamos, de las escuelas, de educación, sí, sí. Lo que están haciendo las escuelas y lo que están haciendo con los docentes, ¿sí? Esos serían los dos grandes grupos. Perfecto. Alumnos, docentes. Una vez que nos cuentan qué es lo que están haciendo, sería ver cómo podemos articular este proyecto con los proyectos o las actividades que ellos tienen. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil meterse en alguno de los proyectos que ellos tienen que tratar de generar un proyecto en los cuales ellos no tienen por ahí ni recursos económicos o humanos. Es muy importante la experiencia que han tenido con esta escuela de Florida y las conversaciones que hayan tenido con la escuela que está contigua al museo. Y me parece que puede llegar a ser algo interesante de plantear cuando uno ya conoce qué es lo que están haciendo, y qué es lo que, no solamente lo que están haciendo, sino cuáles son las posibilidades que ellos tengan, ¿sí? Entonces uno lo va como acomodando o armándolo más a medida, justamente para evitar que sea un proyecto que dure un mes, 2, 3, 4, 5, y después terminó porque era un proyecto.
Claro. Entonces, Justamente el ingeniero Claudio Sánchez, que está, digamos, que es el secretario del Instituto de Comunicaciones Digitales, él fue el responsable, como empresa privada, de implementar Internet en todas las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Y además, él implementó Internet en casi todas las escuelas alejadas del territorio nacional. Así que tenemos dentro de nuestro grupo gente que conoce muy bien cuál es la infraestructura hoy existente en las instituciones educativas y además conoce realmente el perfil de las personas que dirigen y de los docentes de ese distinto tipo de institución. bueno, Así que tenemos en ese sentido un buen recurso para colaborar. mencionaste algo que es fundamental, que es la infraestructura. O sea, Claro. ¿qué hay y qué falta para poder encarar el proyecto? Yo creo que sería interesantísimo poder plantear este esquema de primero conocer cuáles son qué es la situación, los planes, qué actividades se están realizando, con qué recursos, y después poder, una vez que tenemos todo eso, más la experiencia que tienen ustedes en el proyecto que ya realizaron y en los que están por realizar, ahí sí, armar un proyecto que se pueda presentar más a medida, obviamente con la posibilidad de que después, si eso avanza, haya que ajustar, retocar, Sí, mira, seguro. esto se puede, esto no se puede, habría que hacer así o acá, o hasta acá puedo, o hasta acá no puedo. Está bueno también que tienen una pata referida a que empresas puedan colaborar con esto, que no es poco, ¿sí? Con lo cual me parece que podemos empezar a trabajar sobre esa recomendación, que obviamente incluye un proyecto, ¿sí? Para poder presentárselo al Ministerio de Educación, que puede ser tanto para las escuelas como para los docentes, ¿no? Digamos, esto de formación escolar como formación docente. Sí, sí. Digo, porque por ahí en formación docente también tienen experiencias o tienen algunas ideas. Tenemos contactos con sindicatos de profesores de secundaria. Es decir, yo no les relaté todo porque si no llevaría mucho tiempo, Pero está perfecto. hemos tratado de avanzar todo lo que pudimos en cada uno de los frentes que se fueron, digamos, planteando en ese sentido. Así que en ese sentido no. Yo, bueno, como para ir ya dejando cuáles son los pasos a seguir, lo que vamos a hacer es convocar al Ministerio de Educación, que ahí tenemos todo lo que estuvieron ahí en la estratega. Lo vamos a convocar a... Gracias, Te la gracias regalo. Enrique. Lo vamos a convocar a Emiliano Gentile, que es Con él estuvimos reunidos. Bueno, con Emiliano, para que nos cuente a hoy, que nos haga una actualización lo más pormenorizada sobre este tema puntual, con el compromiso de después hacerles una propuesta de trabajo con un plan, proyecto, después se verá el nombre que esté. Y bueno, en principio, digamos, hasta ahí llegaríamos con esta mesa. Yo te pediría un pasito más, tratando de no ser excesivamente ambicioso, A ver. que es el tema de la parte informal. Sí. Digamos, los museos y demás. Yo sé que eso está en el área de abogado, ¿no? Pero en algún momento creo que habría que... Sí. Porque eso es algo, viste, que no, es lento, pero sirve. Está muy bien lo que mencionás. Y cuando sí, ustedes lo consideren sí, adecuado, ¿no? Lo que habría que ver es el tiempo. El tiempo me refiero a en qué momento digamos, tomar el contacto con ellos. Yo soy de los que prefiero contactarlo con algo más ya armadito que con un proyecto que se va a trabajar y un poquito más. Porque lo primero que te van a decir es, ¿hablaron con educación? No. Es lo primero que te van a decir.
Entonces, una vez que tengamos más o menos ya el corazón del proyecto, podemos... Manejalo vos según tu mejor criterio. Vos sabés cómo conviene avanzar. perfecto. Nosotros te acompañamos, siempre y cuando que el presidente lo autorice. Totalmente de acuerdo. Es más, le iba a pedir a cada amigo que si existe la posibilidad de que la próxima reunión del COPE esté alguno de los Sí, sí, sí. representantes de Sí. educación, claro, porque así Tentativamente la empezamos a- ministra. No, eso no se toca, no es a Ella ese no nivel. conoce, No, te no, digo, ya sé, pero organismo. no, esto hay que traer una persona que conozca perfectamente cómo funciona. tal cual. La ministra no conoce perfectamente cómo funciona, esto es así. No me, No. no me la... No, pero no la porque, critiques. no por eso, No digamos, me la maltrates. son, No me la sí, maltrates. la queremos mucho, No, no Sole. la mató. No, hay pormenores razón, que obviamente tiene son de trabajo Ya sé, Sí, del día a día. del día a día. Pero no, obviamente, cuando nosotros conformemos esa recomendación con la propuesta, se la vamos a mandar a Soledad Acuña, claramente, ¿no? Por lo cual, ya el canal abierto lo único que hace es ser más ameno en el intercambio. Y ese proyecto sería una contribución del grupo de ciencia y tecnología del COPE. Sí, el proyecto como recomendación, sí. Ahora, una vez que eso Nosotros se encaramos implemente, eso. ahí Programa. es la Sociedad Científica Argentina Claro. y las organizaciones que quieran acompañar y sumarse. Dicen que la Asociación Médica tiene catering mejor que el del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los dos podemos poner y vemos cuál es el mejor. Hace mucho que no lo vemos el catering. No, ¿Qué tuvimos pasó? ahí con problemas. No lo No, vemos. estamos... El de hoy estuvo No muy veo flojo. nada Te acá. La digo, pandemia para no Muy contagiar. bien, muy bien. Podríamos verlo. el de hoy estuvo hubo- más flojo, ¿no? No estuvo Notaste, nada. hubo un La vez problema. pasada, el domingo. No, todavía no tenemos autorizadas las partidas de eso. Mira, hay que hacer un proyecto para que te autoricen. Que levanten, hay varias partidas que todavía están sin que están ahí que no se puede tocar, hasta que no te digan que la puedes se tocar. va a echar a perder. Si no, no, está todo en el freezer, no te preocupes. Bueno, esa es un poco la idea que la verdad que está muy interesante y es una propuesta ya para trabajar ya para la próxima reunión en que venga. Bueno, El ministerio. invito a Enrique. No, por que favor, forme parte Enrique del- forme parte tiene que del sumarse grupo al... Cómo no, con de mucho la gusto. sociedad científica que No, es pata fundamental de esto por la experiencia de haber realizado estos proyectos en campo y también para poder darle un dinamismo en lo que es la parte específicamente más operativa de todo esto, que a veces es la más compleja, porque Sin duda. sí, uno la acá en experiencia el fundamental. escritorio resolvemos todo, pero después hay que hacer las cosas. No, sobre estos temas hay mucho escrito. Lo que pasa es que la mayoría de los que escribieron eso nunca hicieron nada. Eso es en lo la que digo. práctica, ¿no? Entonces, cuando bajamos a tierra, las cosas. Claro, yo soy ingeniero por formación, entonces a mí no me gusta andar discutiendo el sexo de los ángeles, ¿no? Yo, en ese sentido, prefiero, bueno, ¿qué podemos hacer? Esto chiquito, bueno, hagámoslo, ya está listo, ahora, ¿qué más podemos hacer? Y esa me parece que es la manera de avanzar, ¿no? Eso, perfecto. Y lo otro que sí te voy a pedir es tener algún contacto con la persona que mencionaste que estuvo vinculada a la infraestructura de Wi-Fi y Sí, todo sí. eso en la ciudad. Si me mandás tu mail al mail que está ahí, Bien, es Claudio Sánchez, bien, csánchez@gmail.com, así que bien. Que tenemos ahí un par de cosas para hablar sobre el tema de la conectividad, el Wi-Fi y demás cosas. bueno, Así que, bueno, si les parece, Interesante, ¿eh? ponemos punto en este punto Sí. y arrancó. Y arrancó, ¿sí? No sé si alguien de los que están en Zoom le quiere hacer alguna consulta a Enrique. ¿No?
Bueno, perfecto. Todo claro, todo muy claro. Sí, Muy sí, claro. me estaba asustando. Muy claro. Así que bueno, si querés, Cris, pasemos a... Bueno, avanzamos entonces con los demás puntos que tenemos en la agenda pendientes para la reunión de hoy. El siguiente punto es planteos de temas a trabajar por las organizaciones. Como punto 1A, son mesas de trabajo para recomendar al Ejecutivo sobre el plan de ciencia y tecnología del gobierno de la ciudad. Lo que tiene que ver con las mesas redondas. Sí, sí, el proyecto que había mencionado José, De que tenía que ver con divulgación científica, ¿no es cierto? con Sí. estas mesas sobre qué, Sobre la qué debe política, contener sobre el un plan de gobierno en ciencia y tecnología. Sí, en ese Que era el tema, 2030, ¿no es cierto? sí. Sí, en ese tema estamos hablando, digamos, con Pablo Jakowski, que es un socio nuestro y miembro muchos años de la Junta Directiva. Con él contactamos a Willy Durán, que es el actual decano de Ciencias Exactas, hace 15 días nos nombraron decano. Él quiere intervenir, hablé con él, va a intervenir, nos va a presentar a 2 matemáticas. Bueno, por una serie de problemas que tuvimos que interrumpir, iba a ser este mes, pero vamos a tirarlo para el mes que viene porque no llegamos con una serie de problemas que tenemos. Pero bueno, eso va a ser la primera reunión va a ser con matemáticos. Bueno, 4 matemáticos, uno de ellos importante, bueno, 3 muy importantes, y 4. Lo mataste al cuarto, sí, Sí, pero sí. sí. El decano. Bueno, Tres muy uno o dos son y el cuarto son investigadores de la matemática. Me consta que hay 2, Bill Durán y una de las matemáticas son investigadoras de matemáticas. Jakowski es un docente muy importante. Un docente muy importante y un gestionador de ciencias. Así que los 4 pueden dar opiniones muy certeras respecto del problema que estamos. Mariscotti te contestó. Mariscotti me contestó y me mencionó a 3 o 4 físicos. Uno de ellos, él no fue Mariscotti el que me presentó, pero uno de ellos dijo que para qué queríamos hacer una reunión, para qué queríamos hacer una mesa redonda si ya estaba el plan de ciencia y tecnología. Se llama CIT 2030. Bueno, le explicamos que no era el objetivo. igual, perdón que te interrumpa, José. Nosotros estuvimos hablando con gente de la Dirección General de Ciencia y Tecnología. Lo que ellos nos mencionan es que en realidad el plan no está hecho. Lo que hay es un documento de ideas preliminar con de 40 páginas. Sí, con mucha mucha verba. sí. El plan no está realizado, de hecho nos dijeron que el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Nación está convocando a través del COFECI, que es el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, donde están todos los ministerios o las áreas de ciencia y tecnología de cada una de las provincias, los está invitando a trabajar en la conformación de ese plan. ¿Sí? Con lo cual, son algunas palabras que esbozaron, que quizás en mucho no, para gente Es muy interesante. de ciencia dura no dice mucho, pero creo que sí, me parece que es por ahí un poco apresurado a decir que no hay que el plan ya está, porque el plan no está. Es muy interesante lo que decís porque yo no sabía eso. Pero hace que sean más importantes las mesas redondas. Claro, claro. Por eso pero este físico que respondió me dijo categóricamente que el plan ya estaba.
y que no tenían sentido las mesas. Bueno, esto es un No, no, anecdótico, a lo ver, dejo aparte, digamos, ¿no? Sí, hasta hoy también pensamos, nosotros cuando le dijimos, pero mirá que el plan de, no, ojo, ese no es el plan, ese es un Borrador. no, ni borrador, es ¿cómo dijiste vos? Una base. Documento Un preliminar. documento preliminar, base, pensando, es muy sociológicamente pensado, pero concretamente algunas ideas de líneas de trabajo, pero concretamente el plan con sus ejes, con sus acciones, no está, y lo tiene que conformar y están armando junto con las áreas de ciencia y tecnología de cada una de las provincias, porque lógicamente cada provincia tiene su particularidad, están empezando a armar esas bien. reuniones de equipo, con lo cual me Es parece una buena noticia. que está Claro. más que Sí, bien. nosotros de todas maneras, gestión o esté, no nos interesa mucho, porque la idea de las mesas no es criticar al plan, No, es que no hay plan para criticar, esa es la no realidad. es, digamos, generar un plan nuevo, No. nosotros no tenemos estructura para hacerlo, sino simplemente es consultar a los científicos para ver si está conforme con lo que tienen o con lo que está hecho, y si no están, ¿qué le colocarían? Y si están, que digan que están conformes. Eso simplemente, no hay ninguna crítica al plan, esté o no esté. Bien. Bueno, respondiendo concretamente a lo que me preguntaste vos, estamos más o menos parecidos al mes pasado. Bueno. Vamos a correr el foco, digamos, un mes, y lo haríamos en junio, la primera reunión, con Bien. matemáticos. Bárbaro. Perfecto. Bueno, avanzamos con el próximo punto de la agenda, es otro de los temas a trabajar por las organizaciones que se mencionó en la anterior reunión, que es armar un proyecto de declaración sobre el interés y prioridad del desarrollo del sector científico-tecnológico, en nuestro caso en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Se envió a través de los correos electrónicos un borrador, ¿sí? Con el proyecto de declaración. No sé si tuvieron la posibilidad de poder leerlo. La idea es, ¿les parece bien darle el visto bueno, trabajarlo, modificarlo con lo que le parezca, y que este proyecto siga curso por las demás dimensiones del Consejo de Planeamiento Estratégico para que finalmente se apruebe en el Comité Ejecutivo? ¿Sí? Básicamente esa es la intención del proyecto de declaración. Pusimos los fundamentos que nos apoyamos un poco en el plan de desarrollo económico e innovación social que estuvimos trabajando desde el Consejo, en conjunto con todas las organizaciones que lo componen, básicamente con datos estadísticos del potencial que tiene la ciencia y la tecnología en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, y también con algunos datos a nivel nacional, ¿sí? Respaldando y justificando el porqué de la ciencia y tecnología como sector estratégico de desarrollo económico. No tiene mucho más. La realidad es esa, así que no sé si quieren hacer Sí, algún comentario. por ahí, si tienen la oportunidad de acá a la reunión que viene, pegarle una leidita, hacer alguna corrección de redacción. La idea es hacer una declaración y empezar después, en base a esa declaración, esta serie de recomendaciones, documentos que estén, digamos, respaldando esto que todas las organizaciones del COPE de alguna manera apoyen la importancia de la ciencia y tecnología como sector estratégico para la ciudad, y el grupo en particular de acompañarlo con propuestas concretas pensadas para la ciudad. Así que esa es un poco la idea, ¿sí? Bueno, avanzamos entonces con el próximo punto, que está en la agenda. Pasamos directamente al de iniciativas de ley y recomendaciones. Tenemos un proyecto de ley que se presentó en la dimensión económica, que es el proyecto de ley de la promoción, premios e incentivos para las locaciones con destino habitacional
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presentado por el partido UNIR, ¿sí? También se adjuntó en la agenda de trabajo, así que la idea ahora es que están ahí también los representantes del proyecto. Si quieren presentarse, chicos, y comentar brevemente de qué se trata el proyecto para los que están presentes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, ante todo agradecerles el espacio y la oportunidad de estar presentándoselos este proyecto a cada uno de ustedes. Les hago una breve síntesis de lo que consiste el día de hoy, que bueno, nuestro proyecto en realidad es un régimen de promoción e incentivo a las locaciones con destino habitacional en la ciudad de Buenos Aires. Y lo denominamos como incentivo a la vivienda habitada, de manera de marcar una diferencia, un camino opuesto al que escuchamos en muchos casos que se plantea como el impuesto a la vivienda ociosa, ¿no? Creemos que los premios y no el castigo es el camino, y por eso establecimos una serie de propuestas vinculadas a exenciones impositivas acá en la Ciudad de Buenos Aires con respecto a lo que sería impuesto de sellos, ingresos brutos, impuesto inmobiliario, alumbrado, barrio y limpieza, para todos aquellos inversores, oferentes de inmuebles nuevos, usados, para mejoras de esos inmuebles, de manera de robustecer la oferta de inmuebles con destino habitacional y generar mayor confianza en un mercado que cada vez está más afectado por esta falta justo de premios, de incentivos, y por toda la situación macroeconómica que lógicamente afecta a toda la economía. Así que bueno, ese sería el sentido del proyecto, con el fin de incentivar al sector privado y dar señales de mayor confianza para la inversión bueno, en uno de los activos de más largo plazo que tiene nuestra economía, son los inmuebles. Bueno, muchas gracias, Hernán, muchas gracias, Leandro. No sé si hay alguna consulta por parte de las organizaciones con respecto a este proyecto. Bien, bien. Bueno, ahí también nos están de forma virtual. Bueno, entonces que el proyecto siga su curso por las demás dimensiones. Acá, por parte del Grupo de Trabajo de Ciencia y Tecnología, ya está visto, con el visto bueno. Así que bueno, les agradecemos a los representantes del proyecto que vinieron a presentarlo, y bueno, están libres si quieren quedarse en la reunión o si tienen otras actividades de tener que retirarse, ¿sí? Les agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias y bueno, a disposición de cada uno de ustedes. Que tengan una excelente reunión. Gracias. Gracias. Bueno, continuamos con el siguiente punto de la agenda, que es el de Comisión de Normativa. Sí. Ahí, bueno, en realidad no hay ninguno, la única que estaba en su momento en normativa había sido La geógrafa. sí, Analía Conte, Analía. pero se le había complicado. Igualmente no hay problema en ese sentido, simplemente se está trabajando en una comisión para terminar de armar el manual de funcionamiento del COPE, que nunca, la realidad es que desde que el COPE se creó, nunca se armó el manual, siempre se trabajó con usos y costumbres. Entonces, bueno, hay todo un trabajo que tiene que ver con empezar a normalizar eso con una reglamentación, justamente para que en algunos momentos donde suceden cuestiones que no se sabe bien cómo resolverlas, poder contar con un instrumento que dé claridad ante esas situaciones, y no dejarlo a la, digamos, un liberal te diría que no reglamente. Un liberal te diría que no reglamenten, que así va bien. Hay liberales participando en eso también. Así que bueno, no, simplemente bueno, eso. Siguiente punto, bueno, que es el PEP
de BA 2035, de evaluación y monitoreo. Sí, bueno, eso es lo que estamos trabajando en los primeros puntos, que es la recomendación de la educación STEM para las escuelas y para los docentes, y el proyecto de declaración de la ciencia y la tecnología como sector estratégico de desarrollo económico. Así que Bueno, quedaría la simplemente... comisión, el próximo punto, comisión de enlace, Sí, de proyectos que actualmente están en la legislatura. Bien. Habría que ver si no hay algún proyecto de ley sobre ciencia y tecnología en la ciudad. Habría que averiguar. Sobre algo, ¿no? Sobre alguna temática en especial. Simplemente para conocer, para tener como información. A veces sucede que hay algún proyecto de ley que puede llegar a impactar o puede ser de interés para el grupo, y está bueno tener conocimiento sobre eso. No, y con eso ya terminamos. Sí. Hay que confirmar el próximo día de reunión del grupo de trabajo. Mientras vos te fijas eso, también charlamos así muy brevemente con la gente de Ciencia y Tecnología con algunas cuestiones referidas a la vinculación entre la dirección y el grupo. Vamos a estar generando una reunión en conjunto, quizás, no sé si para la próxima, vamos a ver cómo venimos con la gente de educación, como para que no hacerlo todo en el mismo momento, pero sí, digamos, hay ¿Me mandás algunas, uno de esos? hay algunas, algunas propuestas que les interesa, pero deberían ser, digamos, como armadas en torno a la planificación que ellos tienen, para que no, digamos, para que pueda tener una viabilidad o una continuidad. Ellos mencionaron específicamente sobre el tema del concurso de INCIBA. ¿Eh? No, pensé que ya estaba. No. Ya estaba No, liquidado. nosotros lo seguimos martillito, piqui, piqui, Bueno, piqui. ¿algún resultado concreto? En hasta algún, ahora? bueno, si uno golpea, en algún momento un resultado concreto puede haber. Si uno no golpea... El problema es si golpeas una roca de diamante, por ejemplo. Te pones a una golpear diamante, siglos y siglos y siglos, ni un agujerito. le ¿no? haces. No. Bueno. Ellos lo que nos mencionan es que tienen un esquema de concursos, que por ahí lo que se podría hacer es pensar en algo que vaya dentro del esquema de ellos, ¿sí? Será cuestión de ver cuál es el esquema de concursos que tienen ellos y ver, esto se trata de... Yo te digo sinceramente, sí. eso es. Bueno. Es eso. Es eso. Es lo que hay. Es lo que hay. Es Es lo que hay, pero es darle vueltas y vueltas y vueltas y nunca terminar en nada. Bueno, Es así. si de las propuestas de los concursos que tiene ellos vemos que no hay absolutamente Es que nada para hacer, vas a ver que hay algo parecido y te van a dar es así. vuelta y vuelta y vuelta. Ya me convencí. Está perfecto. Sinceramente. Está perfecto. Respecto de la colaboración para la difusión de las mesas y demás, ellos sí, están, digamos, obviamente me dijo, mirá, participar, para que podamos participar tendríamos que conocer bien quiénes están, cómo estaba, o sea, un poco todo el proyecto, para que ellos participen. Ahora, para poder colaborar en difusión, me dijo que no había ningún inconveniente en que ellos puedan... Bueno, yo te voy a mandar entonces, en 15 días, 10 días, te mando el flyer del primer proyecto que va a ser, de la primera reunión que va a ser a mediados del mes que viene, digamos. Bien. Bueno. Perfecto. Así que nada, por el momento
Bueno, No, no, muy bien. próxima reunión, jueves Una 16. cosa, ¿sí? respecto de lo que dijo Enrique, de el grado de alfabetización de Argentina en años atrás respecto de Europa, en 1936 se declaró la Guerra Civil Española